Conversar ahora con Roberto Morales, él es el vocero de Amnistía Internacional por la detención del oficial de Carabineros como presunto autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Roberto. Bueno, su impresión por la detención de este oficial el ex oficial de Carabineros, este teniente coronel de las Fuerzas Especiales, Claudio Crespo, como el más sospechoso, o podríamos decir con el sospechoso de haberle disparado a Gustavo Gatica. Sí, es una buena noticia. Siempre es una buena noticia el poder avanzar algo, al menos, en delitos y acciones tan graves como la que se cometieron contra Gustavo. Esperamos que esta primera buena noticia tenga un final, digamos, donde pueda sancionarse de manera adecuada, porque es un hecho extremadamente grave, además, con un contexto muy complejo, porque ustedes recordarán, bueno, ustedes estaban comentando antes un poco estas situaciones. Esto sucedió el 8 de noviembre, o sea, llevamos 270 días en que el hecho sucedió, y hubieron acciones por parte de Carabineros que claramente no ayudaron a que se lograra una investigación adecuada en los tiempos que podían haberse realizado. No sé si ustedes recuerdan que el ministro Brunner le entregó 7 días de plazo para que el general Rosa entregara la información, y bueno, llevamos 270 días y, como ustedes lo señalan, lo que se infiere de escuchar a uno de los investigadores de la PDI es que claramente Carabineros no fue quien generó toda la información o dio las ayudas necesarias para llegar a la situación de hoy día, digamos. Ustedes que han seguido la investigación de cerca, también ¿de qué manera evalúan la posición del gobierno para que se pueda llegar al punto que tenemos hoy? Sí, mira, nosotros lo dijimos desde un inicio. A posterior del 18 de octubre, nosotros emitimos un informe sobre la violación generalizada de derechos humanos en el marco de la protesta social, del estallido social. Y una de las cosas que fuimos muy enfáticos es que es imposible que las investigaciones de los hechos que sucedieron en ese periodo y que son claramente violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de Carabineros o de militares, se reduzca a la responsabilidad que tiene la persona en particular que cometió el delito, que por supuesto tiene una responsabilidad individual penal. Particularmente Carabineros, que es una institución de policía militarizada, jerarquizada, es imposible pensar que un funcionario, cualquiera sea este, genera actuaciones que son aisladas, cuando efectivamente, por ejemplo, solamente en el caso de pérdida de vista teníamos 400 o 300. Entonces, siempre nosotros planteamos que tenía que haber un análisis, tiene que haber un análisis a los mandos institucionales, pero también, y ahí va tu pregunta, a las responsabilidades políticas, porque Carabineros de Chile es una institución que está bajo control, ¿cierto? Del Ministerio del Interior. Es una institución que depende políticamente del gobierno de Chile, y por lo tanto hay responsabilidad política que tienen que analizarse. Cuando tú ves que de 7 días que se le dio el plazo, llegamos a los 270 días, y entre medio hay una investigación interna de Carabineros de Chile donde señala que efectivamente no es posible, según su análisis, identificar a quién pudo hacer el disparo contra Gustavo Gatica, y además levanta una tesis que es tremendamente irresponsable, donde dice que lo más probable es que hayan sido otros manifestantes que hayan lesionado a Gustavo, sabiendo que el análisis de los perdigones que se hizo en el centro asistencial eran perdigones Carabineros, y no hay ni una respuesta de parte de las autoridades políticas. Bueno, es muy complejo eso, porque efectivamente las instituciones armadas y policiales tienen que estar subordinadas, no, constitucionalmente están subordinadas al gobierno, y si esta responsabilidad no se hace efectiva, esa subordinación no se hace efectiva, estamos en dificultades, digamos. Estoy leyendo el diario La Tercera, que dice que el 0,6% de las querellas que han resultado del estallido social
solo el 0,9% tiene formalizados. O sea, aquí también está al debe, como decía usted, el gobierno, pero el Estado en sí, la persecución de la gente que que comete los delitos. Por cierto, lo que tú señalas es un estudio que salió hace un par de días del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sí. donde menos del 1% de las querellas presentadas están con personas formalizadas, menos del 1%. O sea, tú te das cuenta que ahí hay un proceso de poca generación de justicia que es muy complejo, porque efectivamente hoy día el oficial de la PDI señalaba que no eran tan importantes los plazos, sino el llegar a buen término una investigación. Es cierto, pero la justicia que no se hace en los periodos adecuados, en el tiempo adecuado, también se cubre de un manto de injusticia. Tú no puedes tener a 270 días que todavía el 1% de las querellas presentadas no tenga formalización. Y ahí hay una responsabilidad, como tú bien señalas, también de otros poderes del Estado. Seguramente porque no tienen los recursos, porque no tienen, pero en definitiva el Poder Judicial también tiene que cumplir un rol importante en esto. Y el Estado y el gobierno tiene que entregar los recursos necesarios para que se haga justicia. Entonces, efectivamente, cuando uno dice que la responsabilidad, la defensa y la promoción de los derechos humanos está en el Estado en todos los poderes del Estado, ¿no? Y ellos tienen que ser los que tienen que garantizar que los derechos humanos puedan ser gozados por toda la población. Estoy pensando en la palabra amnistía, ¿no es cierto? Y en lo que ha significado muchas veces en términos de sentenciar ante la disparidad o las divisiones que hay en los pueblos, la idea de alguna manera seguir adelante proponiéndonos recomponernos. Sin embargo, en este caso, y quiero saber cuál es su opinión, ¿por qué sería tan importante no iniciar un proceso constituyente, por ejemplo, sin hacer justicia de lo sucedido a partir del 18 de octubre? ¿Qué significaría para el pueblo chileno que esas situaciones se zanjaran con una amnistía de cara al nuevo proceso? Mira, las sociedades no pueden crecer si no tienen la tranquilidad de que los hechos cometidos, sobre todo por agentes del Estado, no sean investigados, sancionados, y las familias o los afectados sean de alguna manera reparados. Eso es un punto básico, ¿no? En un par de días más, el domingo, se conmemora el Día del Detenido Desaparecido. Y todavía después de más de 30 años de que terminó la dictadura cívico-militar, todavía tenemos casos pendientes. Entonces es imposible pensar que una sociedad pueda construirse de buena manera, que tenga una sanidad mental y que tenga una mirada de futuro si los temas pendientes no se solucionan. Siempre está esta disputa de que no miren al pasado y bueno, y todo lo que normalmente nosotros vemos por ahí, ¿cierto? Y que se mezcla con el tema del perdón y del olvido, pero hay que decirlo muy claramente, de estos hechos y también de los hechos del pasado, que el perdón es una acción individual y el olvido es una acción colectiva. Las sociedades no pueden darse el lujo de tener olvido colectivo. Las personas podrán perdonar porque es una acción absolutamente individual, pero las sociedades no pueden pretender avanzar si las cosas que se han ejercido por parte del Estado particularmente y sobre todo en el tema de hechos graves de violación de derechos humanos no son resueltos. La impunidad no genera una construcción social, la impunidad lo que genera es una sociedad enferma. La impunidad no puede estar en ningún aspecto de la sociedad, menos en el tema de derechos humanos, bueno, pero también en otro ámbito. Entonces, el concepto de impunidad es un tema que es muy complejo y nosotros lo hemos dicho desde el informe del 18 de octubre, es que cuando las autoridades políticas generan espacios para impunidad, lo que están haciendo es generar espacios de malestar social y de injusticia que no pueden ser aceptados hoy día ni nunca. Sí, Roberto, me hace mucho sentido lo que dice y por eso le preguntaba yo del rol del Estado, porque
Cuando usted hablaba, yo me acordaba de lo mismo. Estamos pronto al día del detenido desaparecido. Más de 1.000 personas que han desaparecido en Chile y muchas de ellas no van a ser encontradas, no han sido encontradas hasta el día de hoy. Y podríamos hablar que con esta demora que ha habido en estas investigaciones, ¿hay denegación de justicia hacia las familias? Porque yo me pongo en el caso de las familias de que sus hijos perdieron los ojos. Estoy leyendo de la historia de este joven que fue aplastado por 2 zorrillos. ¿Se acuerdan de esa imagen que fue transmitida a nivel mundial? Entonces yo no sé si esas familias están o pueden sentir este tema de denegación de justicia por lo tarde que llega. Nosotros sentimos que sí, porque como le señalaba, la justicia también tiene que ser realizada en un tiempo determinado. Nosotros no podemos, no nos puede pasar lo mismo que nos pasó con la violación generalizada y sistemática de derechos humanos en la dictadura cívico-militar, que estemos a más de 30 años y todavía hayan casos pendientes. Eso es denegación de justicia, obviamente. Uno podrá entender que la situación de contexto ha generado dificultades en las investigaciones, pero lo que nosotros hemos pedido desde un inicio es que las investigaciones se aceleren lo más que se pueda, se genere la rigurosidad de las investigaciones, se identifiquen a las personas que participaron en términos individuales, pero también en términos de los mandos. La estrategia de la policía en Chile está definida por estrategias de intervención, no es que salgan a la calle simplemente. Y también se definan y se establezcan las responsabilidades políticas. Cualquier cosa que se aleje de eso, por cierto, las familias, la sociedad chilena, tiene la lógica el lógico análisis de que se está negando la justicia. Y eso es un tema que es muy complejo en una sociedad que quiere salir fortalecida después de un estallido social que mostraba una preocupación importante en el modelo de sociedad que nosotros tenemos. Y las desigualdades. La injusticia está presente en el centro del malestar. Exacto. Claro. Sí. Exacto, o sea, si tú te das cuenta, el elemento central del movimiento que hubo de octubre para adelante es una vulneración permanente de los derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, vivienda, etcétera. Entonces, nosotros nos quedábamos mucho con las graves violaciones de derechos civiles y políticos en dictadura, pero hay que recordar que en dictadura se nos cambió el modelo de educación, el modelo del trabajo, el modelo de salud, y por lo tanto eso estalló, ¿no? Estalló porque nunca se asumió de buena manera. Si a eso tú le agregas impunidad en violación de derechos humanos, civiles y políticos, como lo que estamos conversando, obviamente no se puede esperar una reacción positiva de una sociedad que quiere avanzar, ¿no? Como siempre lo dicen, hay que avanzar. Sí, hay que avanzar, pero hay que avanzar con verdad y justicia. Claro, una vez que haya verdad y justicia, avanzamos. Sí, la decisión de dejar atrás o de amnistiar no significa que no haya reparación ni recordemos lo sucedido. Son dos cosas distinta. Y esa es la otra pregunta que le quiero hacer respecto de lo que ha pasado con las víctimas del 18 de octubre en adelante. Porque una cosa es que el gobierno definitivamente demuestre que no hay control civil sobre la institución hace lo que quiere y cuando quiere entrega los nombres, si no quiere no los entrega. Pero otra cosa es que el Estado no se haga cargo de reparar el daño. ¿Y cómo ha estado eso? ¿Ustedes han visto ese acercamiento de parte del gobierno a las víctimas, por ejemplo, para ayudar en la rehabilitación y reparación del daño? Mira, ha sido muy débil. En un momento, desde el Ministerio de Salud se generó un programa de acompañamiento a las personas que habían perdido la visión de uno de sus 2 ojos. Lo que nosotros tenemos y de información es que estos programas han sido muy lentos. Bueno, también han sido complicados por el tema de la pandemia, pero inicialmente esa voluntad de poder acompañar a las víctimas no ha estado presente. De hecho, en el caso Fabiola Campillay, que todos conocemos, ella lo ha dicho reiteradamente que más allá de los discursos públicos del gobierno que dice que ha estado muy presente, no ha estado presente en ningún momento, no ha estado presente. Y seguimos además con la nebulosa de quién fue quien actuó en un caso tan dramático como el de Gustavo, pero también Fabiola perdió su vista en sus 2 ojos, pero además sufrió otro tipo de daño. Entonces ahí hay un tema que a nuestro juicio no ha sido adecuado.
que puede tener la justificación en el tema de la pandemia, porque ha generado una serie de problemas desde el punto de vista de salud, pero que tiene que ser un tema que sea asumido por el Estado, porque son agentes del Estado los que causaron ese daño, y aunque no hayan sido agentes del Estado, la sociedad necesita que esas personas sean acompañadas. Solamente quería decirte una cosa sobre el tema de amnistía que tú señalas. Fíjate que es interesante recordar que la ley de amnistía, que todavía lamentablemente está vigente en nuestro país, que no ha podido ser anulada, planteaba una cosa que está muy contra el concepto que tú señalabas, Lucía. Normalmente las leyes de amnistía se dan una vez que la gente es identificada, procesada y condenada, o sea, se identifica claramente que él es la culpable, y luego se lee por decisión política o decisión de colectivo social, se amnistía. La ley que tenemos en Chile vigente, lo que hace es, ha habido algunas excepciones porque los jueces han buscado otra forma, pero lo que planteaba originalmente y se ha mantenido en muchos de los casos es impedir la investigación. Eso fue modificado por algunos jueces porque han tomado algunos elementos de derecho internacional, de derecho humano, pero lo que te quiero decir es que la amnistía tiene que ser después de que la sociedad identifica a quienes cometieron un delito y decide como sociedad generar una amnistía post esa identificación y dándose condena. Cuenta además que hay reparación, aquí hay tanta información que no han querido entregar. Ahí se dan cuenta de quienes todavía sujetos de amnistía no han sido capaces de reconocer tampoco, lo que significaría entonces poder decidir vamos adelante, porque aquí se reparó, se entregó la información, los detenidos y desaparecidos sabemos dónde están, qué pasó con ellos. Claro, en general se ponen ciertas condiciones y una de esas es el arrepentimiento y también el entregar información para poder investigar de buena forma los casos, efectivamente como tú lo señalas. Muy bien, pues, perdona Lucía, Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional, conversando con nosotros acá en Estación Central. Que le vaya muy bien, Roberto. Un abrazo. Gracias, Marcelo y Lucía, que esté muy bien. Hasta luego.